¿Cuál es el mejor deseo que alguien puede tener para con otra persona? Nosotros, cuando amamos profundamente a alguien, deseamos sin duda que le vaya bien, que prospere en sus cosas, que el Señor le bendiga. Pero cuando nosotros nos acercamos a esa conversación entre Jesús y su Padre, en Juan capítulo 17, esta respuesta se vuelve mucho más clara. ¿Qué es lo más importante que una persona pudiera desear para otra? Y la respuesta es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. En esa respuesta hay dos cosas bien importantes. En primer lugar, que el conocimiento verdadero de Dios es el asunto más importante en la vida de un cristiano. Y que ese conocimiento no es simplemente mirarlo desde su esencia, sino también comprenderlo desde la preciosa Trinidad. Es conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Lo que un creyente necesita, la petición más importante, el deseo más maravilloso hacia otra persona es que conozca a Dios. Y por eso en esta ocasión yo quiero recomendarte y quiero hablarte sobre el libro de Dios y su decreto del Dr. Samuel Renihan. Sam Renihan recibió un Master of Divinity del Seminario Westminster de California y también hace pocos años un doctorado de la Free University de Ámsterdam, una universidad muy prestigiosa en donde Kuyper y Bavinck fueron presidentes y también enseñaron. El pastor Renihan es pastor de la iglesia Trinity Reformed Baptist Church en la ciudad de La Mirada, California, en donde actualmente sirve al Señor. Una de las particularidades del pastor Renihan es que él habla español y cada domingo tiene que enseñar la palabra de Dios en español y en inglés para un grupo de hermanos que están escuchando la palabra de Dios. Este libro fue escrito en español por una clase que el Dr. Renihan iba a enseñar en Colombia y entonces lo escribió por ese motivo, lo hizo en español y recientemente fue publicado en inglés, la traducción que él mismo hizo. Nosotros tenemos el privilegio de presentar este libro en español después de haberlo revisado, esa primera versión en español, su traducción al inglés con algunas añadiduras y nosotros pudimos revisarlo y presentarlo ahora para ustedes. Una de las ventajas de que este libro haya sido escrito en español es que fue escrito pensando en un público como nosotros para que podamos entender un tema tan importante como este. Este libro está dividido en tres partes principales que son de Dios y su unidad, de Dios en su Trinidad y de Dios y su decreto. Estas tres partes obedecen a una formulación confesional tal como puede ser encontrada en la Confesión de Westminster y la Confesión Bautista de Fe de 1689. Quiero que me permitas compartir contigo 6 características que tiene este libro que lo convierten en un libro muy útil, necesario y que puede ser una gran herramienta para todo creyente que quiera crecer en el conocimiento de Dios. En primer lugar, quiero hablarte de la parte histórica. Este libro y el autor de este libro se encarga de ponernos y de informarnos de que la doctrina de Dios ha sido formulada a través de la historia de la iglesia y que no obedece simplemente a un aspecto reformado, sino ortodoxo. Y entonces él cita a diferentes personas claves, dándonos y mostrándonos que esta doctrina tiene una riqueza histórica. Al leer esas citas, tú vas a sentir la maravilla que se siente estar conectado con la historia y saber que lo que nosotros creemos no es un asunto nuevo, sino un asunto que viene a través de los siglos. En segundo lugar, también está la parte confesional de este libro. Este libro se desarrolla en el marco de presentar los argumentos tal como la confesión de fe lo va haciendo. Tú puedes encontrar esto en la Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 2, donde trata de la naturaleza de Dios y la Trinidad, y el capítulo 3, donde habla de su decreto.
Por eso este libro se desenvuelve en ese marco de referencia. Y quiero recordarte esto. Aunque la doctrina de Dios y su decreto no es un asunto reformado únicamente, sino que viene mucho antes, la confesión de Westminster, de donde surge nuestra confesión bautista, es el punto más elevado de esta visión confesional, argumentada de la manera más preciosa y sublime que se hizo en la historia. En tercer lugar, déjame hablarte también del lenguaje sencillo que tiene este libro. Este libro es escrito para estudiantes, escrito para personas que no importa si son pastores o son hermanos fieles de nuestras iglesias, todos podemos acceder a él, porque aunque trata de cosas que son sublimes y que son incapaces de poder pronunciarse correctamente en nuestro lenguaje humano, aún así, estos misterios gloriosos son presentados por el autor de una manera clara, útil, que pueden ser de utilidad y de ayuda para todo aquel que lo lea. En cuarto lugar, también nosotros encontramos que este libro es una presentación ordenada. ¿Y a qué nos referimos con eso? Hay un flujo de ideas que va fluyendo poco a poco y que aquel que lo va leyendo, al mirar la doctrina de Dios, podríamos decir, ¿por dónde empezar? Pero el autor hace un excelente trabajo al presentarlo de manera progresiva, irnos poniendo las bases para ir construyendo entonces esta preciosa doctrina y este entendimiento de Dios y después de su decreto. En quinto lugar, también quisiera mencionarte la coherencia que tiene la explicación de este autor. Sin duda, al hablar de Dios hay cosas que son sumamente difíciles y misteriosas y no se pueden responder simplemente con cosas superficiales. El autor hace un precioso trabajo al interactuar en algunos de estos misterios, presentándonos o mostrándonos la respuesta en la Trinidad o en ciertos aspectos de la simplicidad de Dios. Y esto es algo importante porque se requiere coherencia en cualquier teología y en cualquier parte sistemática. Y él lo hace con una excelencia digna de ser admirada. En sexto lugar y último, quiero decirte que este libro es un libro bíblico. En algún tiempo atrás, hablando con el Dr. Renehan sobre su libro El Misterio de Cristo, una de las cosas que él me decía era: lo que yo quiero es que la gente al leerlo vea en la Biblia y llegue a las conclusiones que yo le estoy mostrando. Y es exactamente lo mismo que hace en este libro. Aunque cita la historia, aunque lo presenta en una forma lógica y también confesional, es completamente bíblica. Y nos muestra esos textos de donde nosotros podemos tomar la luz para comprender quién es Dios. Así que estas razones y estas características nos pueden servir para entender que este libro sin duda puede ser de gran utilidad para ti. Este libro es para ti. ¿Y sabes por qué? Déjame darte algunas razones importantes por las que creo que realmente este libro puede ser de gran ayuda para tu vida espiritual. En primer lugar, por causa de nuestra comunión con Dios. Somos llamados en esta nueva vida a tener una comunión con Dios y vivir cerca de Él cada día. Es precioso como nuestra confesión de fe empieza el capítulo 2 hablando de Dios y dice así: el Señor nuestro Dios es. Qué precioso pensar que las palabras que describen a Dios, unas palabras que no alcanzan a precisar lo que Él es y que simplemente lo hacen en un lenguaje analógico, pueden describir quién es ese Dios que no solamente es el Dios espléndido que hizo todas las cosas, sino que es tu Dios, mi Dios. Ese Dios con el cual podemos tener comunión. Ese Dios al cual podemos ir en oración. Ese Dios con el cual debemos relacionarnos todos los días. Pero no solamente la comunión, sino también el consuelo. El consuelo de nuestras almas en esta vida está muy ligado a nuestra comprensión de quién es Dios. Qué tristeza en las iglesias modernas el ver cómo simplemente reciben consuelos temporales que no sirven para el alma, y es precisamente porque está conectado con una falta de entendimiento de quién es Dios. Por eso tú y yo tenemos que estudiar sobre Él. Tenemos que saber cómo es este Dios que es nuestro Dios. Porque no solamente podemos tener consuelo
sino también la esperanza de saber que quien gobierna todo es nuestro Dios. Pero en tercer lugar y último, ¿sabes por qué debes leer este libro? Porque uno de los males más grandes que tenemos en nuestra propia vida es el hecho de que a veces nuestra perspectiva es muy fácilmente quebrantada. A veces tendemos a pensar que nosotros somos grandes, el centro, la razón por la cual existe todo. Y cuando comenzamos a pensar así, es porque nuestra perspectiva de Dios comenzó a cambiar y a ser menospreciada. Volver a mirar quién es Dios es volver a adorarle, es volver a poner las cosas en su lugar, como el precioso Salmo 8 que nos recuerda: cuando veo los cielos, obra de tus manos, y entonces veo al hombre, pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El mirar a Dios, el entender a Dios, el contemplarlo en la hermosura de quién es Él, nos vuelve a enfocar en quiénes somos nosotros y a quién le pertenece la gloria. Tú necesitas este libro al igual que yo. Necesitamos recordar quién es nuestro Dios, quién es Él y de qué se trata este decreto que Él ha hecho desde la eternidad. Por eso quiero recomendarte con todo mi corazón la lectura y el estudio del libro de Dios y su decreto del Dr. Samuel Renihan.